Bien, buen día chicos, ya son 9:45, vamos a comenzar. Eh, Estamos entrando, digamos, a la parte media de lo que es Path Planning y nos queda relativamente poco en realidad. Yo creo que el lunes próximo ya terminamos y entramos a la parte más gruesa y, por qué no decirlo, tal vez la parte que más me gusta de esta asignatura, que es la parte de sensores, a donde le vamos a dedicar muchas clases, sobre todo clases que idealmente estaban pensadas a ser prácticas, al menos a través de Zoom. Les voy a mostrar cada uno de los sensores, algunas demos y cómo funcionan. Esto lo voy a hacer tanto yo con la asistencia de Darío, pero son mis clases, no son las clases de, de ayudantía. Igualmente les recalco, chicos, si necesitan tiempo extra, no, tiempo extra no, perdón, si necesitan ayuda extra, si necesitan consultas y demás, recuerden también que tenemos un ayudante que está disponible para el ramo y ese ayudante tiene que hacer ayudantía. ¿Sí? Entonces los invito, chicos, cualquier cosa, lo contactan, pueden tener la ayudantía vía Zoom. Si son consultas puntuales que no requieran una clase de docencia, pueden acercarse al laboratorio los que estén en la región, los que no lo pueden hacer a ambos, tanto a mí como a Darío, por correo, o podemos organizar, como les digo, una sesión de Zoom. Lo ideal es que siempre tengamos todo esto bajo control. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Ustedes ya tienen las PPT, siempre se las estoy dejando antes. Esta que tenemos acá. Recuerden que la clase pasada habíamos comenzado con el algoritmo de Bug. Yo les había dejado un ejercicio que me gustaría que lo resolvieran, que era este que está acá. ¿Cómo pasaría de ir del punto verde al punto rojo o del punto rojo al punto verde? No importa, usando el algoritmo de Bug 1 y el algoritmo de Bug 2. En el ejemplo de la izquierda, el camino en rojo es el algoritmo de Bug 1, siendo que si vamos del verde al punto rojo, la decisión de giro es hacia la derecha. Podría haber sido tranquilamente la decisión de giro hacia la izquierda, porque el vehículo, el robot en este caso, no tiene conocimiento sobre la geometría del obstáculo. Y acá ustedes van a tener que tomar la decisión si van a girar a la izquierda o van a girar a la derecha. Hagan el ejercicio, no importa si no tienen tantos obstáculos como tiene aquí. Lo podrían, por ejemplo, dejar solamente con 1, 2, 3, 4 y listo. Y ver qué es lo que pasa. O inclusive con 1 y 2. 1 y 2. Y ver qué es lo que pasa. Tenemos el punto rojo acá, podríamos poner el verde por acá, y ver qué pasa con el algoritmo de Bug 1 y el algoritmo de Bug 2, porque les va a dar una idea de lo que es el costo computacional. A prima fase, uno pensaría que el algoritmo de Bug 2 tiene un costo computacional inferior. Lo que pasa es que el costo computacional del algoritmo de Bug 1 es siempre el mismo. El costo del algoritmo de Bug 2 va a depender de la geometría de los obstáculos. Entonces, sí, en la generalidad de los casos, el algoritmo de Bug 1 va a ser más costoso, pero en algunos casos particulares, como este específicamente que le estoy mostrando acá, el algoritmo de Bug 1 puede llegar a ser más costoso, perdón, el algoritmo de Bug 2 puede llegar a ser más costoso que el 1. Otra de las técnicas de planificación de caminos, muy usada, chicos, son los campos potenciales. Los campos potenciales están inspirados en justamente el campo potencial de nuestra área de eléctrica electrónica, física en general, digamos, en donde tenemos atractores y tenemos repulsores. Así de simple. Esto es como si fuera, bueno, nada, todos los atractores tienen el equivalente a una fuerza de atracción hacia sí mismos. Y los repulsores tienen el equivalente de una fuerza de repulsión desde ellos. Lo que tenemos básicamente, chicos, es más o menos lo que tenemos, fíjense en esta figurita que está acá, donde tenemos el punto rojo y el punto verde. Yo sé que no se alcanza a ver bien, pero la figurita verde es un repulsor, ¿sí? Y la figurita roja es un atractor. Esto es, si el robotito viene navegando por acá, fíjense la orientación de las flechas. El ambiente de trabajo, el espacio de trabajo, es todo este cuadrado. El espacio de trabajo está definido, es acotado, como lo que habíamos dicho ya. Conocíamos la magnitud del espacio de trabajo. En ese espacio de trabajo, en todos y cada uno de sus puntos, existe una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial la podemos pensar como una fuerza.
Esa fuerza vectorial tiene una magnitud y un sentido, que es la flechita que ustedes ven en este dibujito, ¿sí? Entonces, si el robot viene por acá, la misma flechita le está indicando, dado que es una fuerza, podemos encontrar el equivalente a la velocidad a partir de la aceleración, y dado que tiene el sentido, le podemos encontrar la orientación. Entonces, cada una de las flechitas que ustedes ven ahí representa una señal de control que le mandamos al robot. Una señal de control de velocidad lineal y velocidad angular. Bueno, o en el peor de los casos, de ángulo, no de velocidad angular. Fíjense que el camino que traza el robot se aproxima al punto verde, que es el repulsor. Las flechitas que salen del punto verde, las flechitas del punto verde salen, es decir, está repeliendo la fuerza asociada a ese objeto. Por lo tanto, el robot cuando se acerca, al final lo termina desviando, porque hay como una fuerza que lo va empujando. Sin embargo, el punto rosa o magenta acá representa un atractor, porque todas las flechitas, fíjense, están entrando a ese punto rosa. Observen una cosa más. La dimensión de la flechita, el tamaño de la flechita a medida que nos aproximamos al objetivo de navegación, que es el punto rosa, es más pequeñita. Y esto es porque si cada flechita representa una velocidad y una orientación, cuando nos estamos aproximando al objetivo de navegación, tenemos que irnos frenando hasta estar parados. Por eso es que el tamaño de la flechita, que es equivalente a la magnitud, al valor de la velocidad, tiende a cero. A medida que nos aproximamos, tiende a cero. De esa manera, el vehículo se va frenando. Acá hay un ejemplo ya magnificado, digamos, de cómo se comportaría un repulsor, no un atractor. El repulsor en este caso, fíjense que cuanto más cerca estemos del objeto, las flechas de repulsión son mayores. Cuanto más lejos estemos, las flechas de repulsión son de menor magnitud. Un ejemplo típico de entender campos potenciales es la figurita que tenemos acá abajo. Esto es como si fuera que le ponemos una pelotita a una superficie. Y es lo que generalmente pasa. Lo que hace la pelotita es encontrar el camino desde donde entra, que es por acá, hasta donde sale. La idea es que esa superficie tenga un solo camino que pueda seguir la pelota. Si tiene dos caminos o más, entonces podemos llegar a situaciones que se conocen como situaciones de ciclo límite o de indefinición de nuestro programa, donde no vamos a encontrar una solución. Otro ejemplo típico de campos potenciales es cuando nosotros comenzamos a poner información 3D, como la que tenemos acá abajo. Fíjense la superficie que hace, digamos, del terreno, que es esta que tenemos acá abajo, este plano. Bueno, no es un plano, esta superficie curvilínea que está acá abajo. Si nosotros ponemos una pelota desde arriba, evidentemente esa pelota va a bajar, ¿sí? Ahora, debido a que le pusimos este obstáculo 3D, la pelota, en estricto rigor, no debiese llegar a la zona que está arriba. Y eso significa, chicos, que los obstáculos que estamos poniendo, en este caso en forma 3D, se comportan como repulsores. Vamos a ver más enseguida acerca de ello. Acá tenemos diferentes formas de lo que son los campos potenciales. Idealmente, un campo potencial de atracción es algo como lo que tenemos acá. Fíjense esta superficie, que cualquiera sea el punto donde yo pudiera colocar esta pelotita, esta siempre va a acabar saliendo por este lado, ¿sí? Porque me dice entonces que mi sistema tiene una única solución. El campo potencial, entonces, cuando nosotros generamos campos potenciales, tenemos que intentar llegar a una y solo una solución. En este caso particular, debido a que el movimiento es atraído hasta esta zona, se conoce como un campo potencial de atracción. Un campo potencial de repulsión es a la inversa, fíjense como el que tenemos acá. La superficie está levemente levantada, levemente. Y tenemos acá dos obstáculos que son estas cuestiones, digamos, bimodales que tenemos ahí.
Esto es un campo potencial de repulsión, porque donde sea que coloquemos la pelotita, esta pelotita va a tender a salirse del espacio de trabajo en azul que tenemos acá. Siempre se va a ir hacia los bordes. Ahora, si combinamos el campo potencial de atracción más el campo potencial de repulsión, hacemos una suma aritmética, llegamos a algo como lo que tenemos ahí, ¿sí? En donde sea que coloquemos la pelotita al final debiese llegar a este lugar. La idea, chicos, siempre es que si vamos a trabajar mediante campos potenciales, exista un solo atractor, que es el objetivo de navegación. Todo lo demás se convierte en repulsor. Y cuando nosotros vemos la distribución de fuerzas, como la que tenemos en las figuras de abajo, del campo potencial, estas siempre debiesen terminar en el objetivo de navegación. En estricto rigor, las fuerzas del campo potencial asociadas al objetivo de navegación, cuanto más cerca estemos de ese objetivo, esas fuerzas tienen que tender a cero. En el caso de los repulsores, cuanto más cerca estemos del repulsor, esas fuerzas tienen que ser mayores. Bien, dicho eso, chicos, nosotros tenemos que ponerle ahora un poquito de matemática a esto, porque esas figuritas que ustedes ven son el resultado de una función matemática. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un campo potencial que tenga una definición matemática de alguna manera? Lo que tenemos, chicos, es que nuestro espacio se divide en grados de libertad. Si estamos trabajando en el plano, tenemos 2 grados de libertad, X y Y, del espacio. Si estamos trabajando en 3D, vamos a tener X y Z. Ahora, si agregamos también al espacio de trabajo las orientaciones, en el plano vamos a tener X, Y y tita. Y en el espacio vamos a tener X, Y, Z y los 3 ángulos sólidos. A lo que quiero llegar es que la función que nosotros definamos en el espacio de trabajo va a tener los grados de libertad de ese espacio de trabajo, ¿sí? Si estamos trabajando en 2 dimensiones, es X y Y, nada más. Ahora, ¿cómo calculamos entonces esto que le hemos llamado campos potenciales? Para eso utilizamos la ley del gradiente. Fíjense que cuando nosotros tenemos una función que es continua con derivada continua, eso es una necesidad que tenemos para implementar campos potenciales, podemos encontrar el gradiente, que se define como la derivada parcial de nuestra función respecto a cada una de las variables. Esto que tenemos acá es el gradiente. Una cosa que nos está diciendo el gradiente es que este nuevo vector que tenemos ahí, el vector gradiente, la dirección de ese vector es la dirección que minimiza la función. Eso es súper importante. Eso significa, por ejemplo, si estamos en el punto acá, en el punto x0, y encontramos el gradiente puede tener esta dirección. Ahora estamos en el punto, y que puede representar justamente esa fuerza que estamos buscando. Estamos en x1 ahora, encontramos el gradiente, nos lleva a x2, y luego a x3, luego a x4, y así paulatinamente nos debiese llevar, chicos, a este circulito pequeño que en nuestro experimento tiene que ser el objetivo de navegación. Entonces el gradiente siempre encuentra la dirección en que se minimiza la función, es decir, en que en nuestro caso alcanzamos el objetivo de navegación. Una de las ventajas de trabajar con el gradiente es que podemos encontrar el hessiano. El hessiano, chicos, es la segunda derivada del gradiente, y es la matriz que tenemos acá. Esto que estoy mostrando tiene mucho que ver cuando nosotros trabajamos en optimización de funciones. Para trabajar en optimización de funciones, nos fijamos, por ejemplo, que la primera derivada sea igual a 0, por ejemplo, si queremos maximizar o minimizar. Y luego, si la segunda derivada es positiva, entonces estamos minimizando, y si la segunda derivada es negativa, estamos maximizando. Que son los teoremas de necesidad y suficiencia a la hora de minimizar funciones. El hecho de calcular el hessiano acá es por lo que les dije. A ver, podemos calcularlo debido a que la función, en este caso el campo potencial que les estoy diciendo, tiene que ser continua con primera derivada continua, y en este caso particular para el hessiano, también con segunda derivada continua. O sea, no, segunda derivada tiene que existir, no es necesario que sea continua. Ahora, ¿qué tenemos? Si el hessiano, esta matriz que está acá, para todo punto X,
es definida positiva. Y cuando hablo de que una matriz es definida positiva, chicos, me refiero simplemente a que sus autovalores son todos positivos, ¿sí? Entonces, si para un punto X esa matriz es definida positiva, entonces es un mínimo local. Si para un punto X es definida negativa, y con esto digo que todos sus autovalores son menores a 0, entonces ese punto X es considerado como un máximo local. Ahora, si los autovalores son 0, positivos y o negativos, entonces estamos hablando de una matriz que no está definida. Y tenemos lo que se conoce como un punto de ensilladura, que ustedes ya lo tienen que haber visto en cálculo. Para que ese punto X sea considerado, como un máximo o un mínimo, tiene que cumplirse que la primera derivada, el gradiente en este caso, en X, sea igual a 0. ¿Qué significa esto? Si nosotros en la función de campos potenciales demostramos que esa función de campos potenciales que me representa la distribución de fuerzas en todo mi espacio de trabajo tiene solamente un punto crítico que es mínimo local, entonces estamos en presencia de que mi planificación de caminos por campos potenciales tiene lo que se llama una sola solución, que es lo que buscamos, y esa solución es óptima. Si tenemos más de un punto, podemos tener más de una solución y podemos entrar a unos ciclos límites que no nos convendrían trabajar. Un ejemplo, mínimo local es cuando tenemos algo así, el mínimo está acá abajo, el máximo está acá abajo, acá arriba, perdón, y el punto de ensilladura es donde nosotros tenemos una forma de esta naturaleza. Cuando queremos llevarlo a ecuaciones per se, lo que tenemos, chicos, es algo de esta manera. Fíjense, recordemos que en el espacio de trabajo tenemos dos elementos. El robot en particular no es ni atractor ni repulsor. El robot representa nada más la suma de fuerzas, y esa suma que aplican sobre él. Y esa suma de fuerzas es la que le va a provocar el movimiento, ¿sí? Pero en el espacio de trabajo, como les dije, tenemos atractores y repulsores. Una primera aproximación a generar el campo potencial es sumar, por ejemplo, todas las fuerzas de atracción más todas las fuerzas de repulsión para cualquier punto Q. Recordemos que los puntos Q son los puntos de configuración, es decir, X, Y y θ del robot. Cualquier punto en el plano, porque voy a trabajar en el plano de ahora en más. Entonces, si esta es nuestro campo potencial y queremos encontrar el gradiente, que es el que nos interesa, por ejemplo, nosotros podríamos trabajar con una expresión de esta naturaleza, la expresión de distancia, donde delta acá es nada más un factor de escalamiento. Podemos trabajar con la distancia. Recordemos, campo potencial es el resultado de la fuerza de atracción más la fuerza de repulsión, ¿sí? Ahora, mi función de campo potencial que yo propongo está asociada a la distancia. ¿Esto qué significa que esté asociada a la distancia? Bueno, cuanto más lejos esté yo del objetivo de navegación, como tengo acá, la fuerza va a ser mayor. Y cuanto más cerca esté, la fuerza va a ser menor, porque mi fuerza del campo potencial está asociada a la distancia. Y si quiero encontrar el gradiente, cuando aplico el gradiente, en este caso la derivada de la distancia, nos da la diferencia de ambos puntos dividido entre la distancia. Esta es la típica derivada. El problema que tenemos, chicos, es que hay una singularidad acá. A medida que nos acercamos al punto de navegación, al objetivo de navegación, esta distancia entre Q, que es la pose del robot, y el objetivo de navegación, tiende a 0. Entonces entramos en una singularidad. Por ello es que la mayoría de los autores adopta una función de campos potenciales que es el cuadrado de la distancia. Esto es el producto interno. Entonces, donde tenemos un medio, únicamente para que no nos quede el dividido entre 2 en la derivada, un factor de escalamiento lambda de cuadrado, la distancia al cuadrado. Por lo tanto, el gradiente nos va a quedar como
lambda por la distancia entre la pose del robot y el objetivo de navegación. Y así, cuando el robot se acerque al objetivo de navegación, el campo potencial resultante va a ser 0. Y es por eso que estamos trabajando entonces con el cuadrado de la distancia o el producto interno. Una forma bien simple de trabajar campos potenciales es muy interesante. Campos potenciales, chicos, tiene un terrible defecto. Y es que tenemos que ser muy prolijos en determinar de que en mi espacio de trabajo haya solamente un mínimo. Y que ese único mínimo sea el objetivo de navegación. Porque nos puede pasar, perdonen que vuelva un poquito atrás, situaciones como, bueno, a ver, acá, supongamos esta o esta de acá. Nos puede pasar, chicos, que al final la suma de fuerzas en alguna parte del espacio de trabajo me quede en 0. Y el único lugar donde la suma de fuerzas pueden ser 0 es acá, en el punto de atracción, no en cualquier otro lado del espacio de trabajo. Fíjense que acá, en todo punto, se están sumando fuerzas. Y en este lado en particular, fíjense que quedan muy pequeñas, casi 0. Entonces ahí podríamos estar en presencia de una singularidad. Y el robot, en vez de avanzar hacia el punto de navegación, puede quedarse acá parado. Ahora, les cuento esto porque en realidad no tienen que perder de vista que nosotros trabajamos, aquí pueden verlo de nuevo, perdón. Fíjense, estos son simulaciones reales, ¿sí? Aquí vemos de nuevo que las fuerzas quedan muy próximas a 0. Lo que no tienen que perder de vista, chicos, es que trabajamos con sistemas físicos. Y como todo sistema físico hay una inercia. Si la fuerza, por ejemplo, fuera muy pequeñita, podría no ser suficiente para excitar los motores, ¿sí? Y el robot no va a andar. Y entonces va a quedar parado en alguna parte del espacio de trabajo y no va a ser su objetivo de navegación. Ahí es todo un tema. Y eso es algo que ustedes tienen que chequear. Por ejemplo, cuál es la mínima corriente que le pueden enviar a los motores para que estos se muevan, ¿sí? Porque las fuerzas que ustedes ven ahí son fuerzas que yo ya les dije, representan velocidades. Entonces, esas velocidades entran como referencia al robot. Por ejemplo, que tiene que avanzar a 1 centímetro por segundo. Pero 1 centímetro por segundo es tan lento, estamos hablando de 10 milímetros por segundo, es tan lento que al final puede ser que los motores, la resolución de los motores, no sea lo suficientemente buena y el robot finalmente no avance. Y les cuento esto porque nosotros tenemos robots que no tienen esa sensibilidad. Entonces hay que darles una velocidad de 10 centímetros por segundo para arriba para que funcionen o no les damos velocidad. Claramente eso se soluciona con un drift. Agregamos un valor constante a todos los campos potenciales. Pero bueno, es una cuestión de diseño que hay que considerar. Ahora sí quiero hablar un poquito de roadmaps. Vamos a ver en qué hora estoy. Muy bien. Entonces, si el siguiente punto que quiero hablar con ustedes es básicamente roadmaps. Todos estamos familiarizados con estos asistentes a la navegación, como son Waze, Google Maps, y hay otros más. ¿Sí? Yo, por ejemplo, muchas veces, sobre todo cuando viajo al extranjero y no tengo roaming, o sea, podría tener, pero es caro, utilizo otras plataformas como es Maps.me y otras tantas, ¿sí? Lo que pasa, chicos, es que todas estas plataformas que se basan en mapas cartográficos, una cosa, los mapas cartográficos son gratuitos, ¿sí? No es que por eso justamente muchas de estas aplicaciones son gratuitas. Muchos municipios los dejan disponibles para todos y nosotros, por ejemplo, trabajamos con mi grupo, con los mapas cartográficos de Brasil, Europa y me falta uno más. Bueno, Brasil y Europa básicamente, ¿sí? Los de Chile todavía no los comenzamos a trabajar. Bien, entonces, este tipo de sistemas trabajan con un sistema de, digamos, de planificación de caminos que se llama roadmap. Básicamente, chicos, en una ciudad, nosotros por supuesto tenemos la distribución de las calles, pero las calles también tienen sentidos,
¿sí? Y uno no puede hacer cualquier maniobra. Tiene ya una cartografía especial como la que vemos aquí a la izquierda. Las calles tienen sentidos, las calles tienen formas, ¿sí? Y no es que, por ejemplo, como en campos potenciales, que se puede mover en cualquier dirección. En este caso no, tiene que seguir una calle en particular. Aquí les doy un ejemplo de desde Concón hasta la Universidad Santa María acá, cuando pongo en Google Maps, o puse en su momento en Google Maps, y esto es lo que me trazó. Por supuesto, solamente utilizó algunos costos, en particular distancia, tiempo, y para serles honesto, esto lo hice de noche, por eso es que tengo este camino directo acá, porque no hay tráfico. Si hubiera habido tráfico, seguramente me habría mandado por opciones alternativas dentro de la ciudad, dentro de Concón, o dentro de Reñaca, o dentro de Viña o Valparaíso. ¿Qué es lo que hace Waze? Lo que sucede, chicos, acá es que nosotros tenemos hay información variada a la hora de planificar. Tenemos, por supuesto, el punto inicial y el punto final, o sea, desde dónde partimos, el objetivo de navegación, tenemos el estado de tráfico, también tenemos tiempo, el camino más corto, el camino más rápido. Ustedes saben la diferencia, ¿no? El camino más corto no siempre es el camino más rápido. Por ejemplo, si nosotros queremos ir de una esquina a otra atravesando una sola cuadra, pero el camino es de tierra, sin embargo, las otras tres que hacen la manzana es de asfalto, tal vez nos convenga hacer el camino más largo por asfalto, que va a ser mucho más rápido que andar por un camino de tierra, ¿sí? Estoy un poco caricaturizando la situación, pero el camino más rápido no siempre es el camino más corto. Tengan eso siempre presente, por favor. Entonces, cuando generamos un roadmap, este tiene en cuenta el tiempo, tiene en cuenta la distancia, el estado de tráfico, el sentido de las calles, es información extra que manejamos en nuestros algoritmos de planificación. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con un roadmap, por supuesto, es saber cuál es el espacio de trabajo, es decir, en qué lugar vamos a navegar. Eso es trivial, va a aplicar para todos. Tenemos que tener en cuenta cuál es la pose inicial y hacia dónde queremos ir, el objetivo de navegación. Y hay tres conceptos que aquí están asociados a los roadmaps. El primero es la accesibilidad, y eso es, ¿existe algún camino, ¿sí?, desde el punto inicial a cualquier punto intermedio del roadmap? Esto es, trazado el roadmap, yo tengo que garantizar que mi vehículo va a llegar a cualquier punto intermedio diferente, por supuesto, del objetivo de navegación. Lo otro es la plausibilidad, y esto es, desde cualquier punto intermedio hasta el objetivo de navegación, siempre va a haber un camino, ¿sí? Y finalmente la conectividad, y es que existe un camino desde el punto inicial al punto final. Claramente estos tres conceptos, chicos, que también son tautológicos, nos hablan de la completitud. Si existe un camino, lo vamos a encontrar. Si no lo encontramos, es porque no existe ese camino. Vamos a ver algunos ejemplos de roadmaps un poquito más triviales, no tan elaborados como los roadmaps con mapas cartográficos. Los primeros vamos a ver, de hecho, en donde surge un poquito la matemática de optimización. Estos son algoritmos de búsqueda de optimización, y por eso es que es deseable que hayan cursado estructura de datos y algoritmos. Tenemos, en este caso particular, en el ejemplo de la izquierda arriba, tenemos el punto de inicio y el punto final o punto objetivo. Y observen los obstáculos que tenemos en el medio. Tenemos dos obstáculos abajo que son convexos y un obstáculo arriba que tiene una zona cóncava acá. Siempre vamos a intentar trabajar con obstáculos que sean convexos, y esto es porque nos permite meternos en optimización convexa. Pero si no se puede, bueno, no se puede, como es este caso en particular. Y fíjense qué es lo que sucede. El roadmap, chicos, lo que hace es encontrar, y esto es conectividad, lo que habíamos visto, la accesibilidad, la plausibilidad y la conectividad. La conectividad es que haya un camino entre el punto inicio y el punto final.
La accesibilidad, un camino entre el punto inicio y cualquier punto intermedio. Y la plausibilidad, un camino entre el punto final y cualquier punto intermedio. Lo que sucede aquí, chicos, es para este caso particular, que se llama descomposición trapezoidal, de hecho. Tenemos que entre el punto inicio, el punto final y todos los vértices, trazamos una conexión entre ellos. Esto es, conectamos el punto inicio con todos los vértices visibles y el punto final con todos los vértices visibles. ¿Qué es lo que quiero decir con visible? Bueno, tenemos el punto inicio acá y tenemos este punto intermedio acá. Bueno, no podemos trazar una recta, porque este punto acá es invisible al punto inicio, tiene que atravesar el obstáculo, y es un obstáculo, de hecho. Entonces, fíjense que unimos el punto inicio con todos los puntos intermedios que están acá visibles. Luego hacemos lo mismo entre todos los puntos intermedios que sean visibles, y esto estamos hablando de la plausibilidad, y finalmente, de la accesibilidad, perdón. Y finalmente conectamos todos los puntos visibles desde el objetivo de navegación a los vértices que tenemos acá. Habiendo hecho eso, fíjense que nos queda esta maraña de conexiones. No es otra cosa que rutas. Y todas son rutas probables, en el sentido de que yo puedo avanzar por acá, seguir por acá y llegar al objetivo de navegación. O puedo partir de acá, obviamente, seguir por acá, hacer esta pirueta, venir a esta esquina, subir a esta otra, bajar acá, ir a esta otra por acá, bajar acá e irme al objetivo de navegación. Entonces, como ven, hay muchas posibilidades, muchos caminos posibles que yo puedo tomar. Lo que corresponde ahora es empezar a eliminar información que no aporte. En este sentido, fíjense que todo lo que cae en la zona cóncava, en realidad, es información que básicamente nos está limitando a la hora de operar. Cuando digo esto es porque se puede demostrar que los obstáculos que son cóncavos, en realidad, aumentan la complejidad de cálculo. Y cuando son convexos, la complejidad de cálculo disminuye, porque nosotros podemos ya empezar a trabajar con esta computación convexa, con optimización convexa y demás, que es mucho más fácil de implementar que cuando tenemos objetos, en este caso, del tipo cóncavos. Para eso utilizamos dos técnicas que son muy comunes en inteligencia artificial y en optimización. En este caso se llaman líneas de soporte y líneas de separación. Tenemos los obstáculos acá. Lo que está en cian son líneas que se llaman de soporte y lo que está en magenta son líneas de separación. Fíjense que las líneas de separación van entre esquinas que están oblicuas en este caso, mientras que las líneas de soporte van entre esquinas que no atraviesan el obstáculo. Fíjense cómo una línea de soporte se aproxima tangencialmente a los obstáculos por la izquierda, la otra se aproxima por la derecha, mientras que la línea de separación lo que hace es separar el espacio entre los obstáculos. La línea de soporte agrupa los obstáculos dentro del mismo espacio. Esto es lo típico de estrategias de clustering de datos. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a aplicar las líneas de soporte y separación, ¿sí? Aquí tenemos nuestro mapa original, aplicamos líneas de soporte y separación entre este cuerpo y este otro, y finalmente entre estos dos. Y lo que sucede, chicos, es que podemos separar todos los caminos que caen en la zona cóncava. Es lo único que podemos minimizar. Y nos quedan solamente todas las aristas de la parte convexa. Con eso, chicos, ya tenemos más que suficiente para asegurar que el camino que encontremos va a ser el mejor camino. Ahora, por supuesto, falta establecer el criterio que diga que el camino que encontramos es el mejor camino. Cuando uno dice que este camino es el mejor, la primera pregunta que tenemos que hacernos es respecto a qué. Bueno, es el mejor porque puede ser el camino más corto, puede ser el camino más rápido, puede ser el camino más corto y el camino más rápido, puede ser el camino de menor costo energético, que no necesariamente es el más corto y no necesariamente el más rápido. Y así, o sea, tenemos que definir cuál es el funcional que
el funcional de costos, que va a hacer que nuestro camino sea el mejor. Con eso en mente, tenemos que empezar a implementar algoritmos de búsqueda. Fíjense, chicos, que lo único que tenemos acá, la única información, son los vértices. Los vértices y cómo se conectan. El punto de inicio se conecta con este vértice, con este otro, con este otro, con este de abajo y así. Entonces lo que tenemos que encontrar de pronto, cuál es la mejor conexión de vértices, y en este ejemplo que está acá en Cian, es que nos encuentra el camino más corto. Aquí tenemos otro ejemplo en donde conectamos el punto inicio, punto final, y hemos aplicado las líneas de soporte y separación, y nos quedan, fíjense, todas las conexiones entre vértices. Y lo que está en Cian es el camino más corto que ha sido encontrado. Las diferencias que hay. A ver, no podemos comparar, y perdón por la analogía, esto que dicen peras con patatas, algo así, no me acuerdo bien la cuestión. Peras con manzanas. Ah, eso, gracias, peras con manzanas. Muchas gracias, José. Lo que pasa es que ambos algoritmos, el algoritmo de BAC 1 y 2, también con desvío tangencial, el roadmap y los otros que vamos a ver, todos son algoritmos que al final terminan siendo completos. Lo que pasa es que el roadmap, si se fijaron, funciona bien, pero para figuras geométricas, y perdón por lo que voy a decir, pero que se pueden descomponer en paralelepípedos de alguna manera. Mientras que el algoritmo de BAC trabaja con obstáculos que tienen cualquier forma, no importa si es cóncavo, si es convexo, si es curvo, lo que fuera. El roadmap siempre va a trabajar con aristas, tienen que haber vértices. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estos algoritmos se pueden medir. Las métricas que utilizamos para medir estos algoritmos tienen que ver con el costo computacional en encontrar la solución, la energía que requiere el vehículo para moverse, el conocimiento, el grado de conocimiento previo del ambiente que se necesite. Fíjense que el algoritmo de BAC no necesita conocer el ambiente, mientras que Roadmap necesita conocer el ambiente. Y por último, por supuesto, saber que, no es por último en realidad, pero saber que siempre en todo algoritmo de planificación de caminos tenemos que saber dónde estamos. Y con eso me refiero que el robot sepa en todo momento su pose dentro del ambiente. Esto se conoce como el problema de localización, que es el que vamos a estudiar luego de sensores. Vamos a la descomposición trapezoidal, que esta ha sido muy usada en su momento. La descomposición trapezoidal utiliza también el conocimiento que se tiene del ambiente, los vértices, etcétera, las aristas, y lo que hace es generar verticalmente las aristas que ustedes ven acá. Fíjense, aquí tenemos todos los vértices, B1, B2, hasta el B13, parece que era más grande, y aquí comenzamos a descomponer, y se llama descomposición trapezoidal porque fíjense que nos quedan trapecios en casi todas las celdas. Por vértice que encontremos, aquí tenemos este vértice, ponemos una línea de separación. Aquí tenemos otro vértice acá, otro vértice acá, otro vértice acá. Fíjense que lo dividimos todo en vértices que pasan por al menos una esquina. Y la esquina puede ser del obstáculo o del ambiente en general. Al final nos queda dividido en 15 celdas, como las que tenemos acá. La propiedad que tienen cada una de estas celdas, y esto es bien importante, todas son convexas, todas. Ahora, nosotros podemos empezar a ver cómo es la adyacencia entre esas celdas. Fíjense, C1 es adyacente a C2, a C3, y la podemos escribir de esta manera como tenemos abajo, como si fueran grafos. C2 es adyacente a C4, hay una sola conectividad, C4 a C5, pero C5 es adyacente a C7 y a C8, como sucede acá arriba. Y así para todos. Lo interesante de ver es que nosotros podemos estar en C1 y queremos llegar a C11. Entonces podemos ir por acá encima y llegar a C11, o podemos ir por acá abajo y llegar a C11. Y por supuesto podemos hacer caminos más complejos, como dar toda esta vuelta hasta finalmente llegar a C11. Lo interesante de esto, chicos, es que estas adyacencias
ya nos trazan el camino que vamos a seguir y nos permiten, a su vez, navegar libre de obstáculos. Miren qué es lo que puede pasar. Aquí vamos de C1 a C15. Es uno de los caminos. Puede haber otros. De hecho, hay otros. La forma en que vamos a navegar va a depender del costo que queremos minimizar. De pronto podría ser el camino más directo. Entonces, C1 a C15 es este camino que tenemos en Cian. Porque también podría haber hecho esto yo, ir a C1, a C2, C1, C2, C4, C5, C8, C10, C12, C13 y C15. Haber hecho toda esta vueltita por acá. Por acá abajo. Pero no, el camino en Cian es de pronto el mejor camino que encuentro, en algún criterio. Fíjense que esto no está hecho a propósito, de hecho. Fíjense cómo de cualquier punto de C1 podemos ir a C2 atravesando por el medio de la arista en magenta. De C2 podemos ir a C4 atravesando por el medio de la arista. De C4 a C5 por el medio, de C5 a C7 por el medio, de C7 a C14 por el medio, de C14 a C15 en este caso también por el medio. Lo que quiero mostrar acá, chicos, es que esta forma de atravesar por el medio de las aristas, de hecho, fíjense, estos caminos van del punto medio al punto medio, siempre. Esto me asegura de que no voy a colisionar. Paso equidistante de todos mis obstáculos. Así de simple. Entonces, por eso la descomposición trapezoidal tuvo su auge en su momento y ha sido muy bienvenida en su momento también. Profe, una consulta. Sí, dime, En ese José. caso había mencionado lo de la colisión, pero ¿este algoritmo puede tomar en cuenta igual la dimensión del robot? Muy buena pregunta. De hecho, yo esperaba de alguna manera que me dijeran, ¿qué pasa, por ejemplo, si el tamaño de la arista emergente es muy pequeñito? Y si lo podemos considerar como una celda o no. Respondiendo a tu pregunta, José, ese criterio de diseño tiene que estar incluido en la programación. ¿Por qué? Porque si esta celdita, por ejemplo, este tamaño que tenemos acá, entre C5 y C7, es muy angosto considerando las dimensiones del robot, entonces C5 no debiese ser adyacente a C7. ¿Me sigues? Porque adyacencia implica que puedes pasar de C5 a C7, pero si el espacio no es suficiente, entonces no debieses considerarlo como una adyacencia. Ya veo. Ese es un if que va extra que vas a tener que colocar en tu diseño. Ya, perfecto. Lo mismo acá, por ejemplo, C10. Fíjense, el ancho de C10 puede ser tan pequeño que el robot, cuando lo queramos poner en C10, al final terminemos ocupando C9 y C11 también. Entonces, claramente, el robot no se puede posicionar enteramente en C10. Y esa es otra cuestión que vamos a tener que considerar. ¿C10 es o no una celda? ¿Vamos a considerar o no? Entonces, esos son criterios que luego nosotros tenemos que realmente incorporar en nuestro diseño para que la navegación sea segura. Ahora, una cosa que resulta interesante es que no necesariamente tenemos que trabajar en el espacio cartesiano. O sea, sí, podemos trabajar en cualquier espacio curvilíneo. En este caso particular, en vez de las esquinas, estamos tomando estas tangentes que generamos. Entonces, el espacio puede tener realmente cualquier configuración que nosotros busquemos. Tenemos luego los algoritmos basados en muestras. El ejemplo que estoy mostrando ahí es un algoritmo basado en Voronoi, que no sé si lo voy a mencionar ya porque en realidad no los implementamos y hay muchos scripts que ya nos solucionan el problema. Pero lo que quiero mostrarles, chicos, fíjense el esqueleto, lo que está en rojo, es el camino, las posibilidades de camino trazadas en el ambiente que tenemos. El ambiente que tenemos, que lo vamos a estudiar en su momento, es un ambiente que se llama grillado de probabilidad. Lo que está en gris, aquí en los costados, tiene lo que se conoce como una probabilidad de ocupación de 0,5.
No sabemos si está ocupado, no sabemos si está libre. Lo que está en blanco es lo que se llama probabilidad de ocupación 0, es decir, que está libre. Y lo que está en negro es probabilidad de ocupación 1, o sea que está ocupado, es el obstáculo per se. Todo lo que tenemos en rojo, fíjense, que forma como si fuera el mapa venoso de ese cuerpo, que es el espacio, no es otra cosa que todos los puntos geométricos. Esto es, todos los puntos equidistantes de cualquier obstáculo detectado. Entonces, siempre que yo me posicione en cualquier punto rojo, voy a estar alejado de obstáculos. Todo el camino en rojo pasa a través, sucede en el espacio navegable y está equidistante de cualquier obstáculo detectado. Este tipo de cosas, chicos, son muy interesantes. Ya no se utilizan. Tienen mucho costo computacional, ¿sí? Necesitamos manejar este volumen de información enorme. Lo que estoy mostrando, chicos, es una imagen de muchos megas. No estoy hablando de 10 megas, estoy hablando de más de 500 a 700 megas generar esta imagen. Manejar esta información es mucho. Entonces, se vuelve poco eficiente computacionalmente. Tenemos que tener un servidor, tenemos que tener GPUs, etcétera, para poder procesar toda esta información. Sin embargo, estos mapas que se conocen como los mapas de Voronoi son la antesala a lo que se llaman algoritmos basados en muestras, que los vamos a estudiar ahora. Los algoritmos basados en muestras, como esta cuestión que está acá, abajo, que parece todo un enramado, en realidad, chicos, lo que hacen es generar alternativas. Generan alternativas, todas libres de colisión, se basan básicamente en la ley de grandes números. Cuantas más alternativas generemos, más próximos vamos a estar del mejor camino que estamos buscando. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver que se generan estas ramas curvas. Pueden ser ramas rectas también, pueden tener cualquier forma, de hecho, pero se generan estas ramificaciones y al final esto queda como una descomposición trapezoidal. Buscamos entre toda la ramificación cuál es el camino que mejor soluciona nuestro problema. Ahora, si nosotros generamos 10 muestras, buscamos de esas 10 muestras cuál nos provee la mejor solución. Podrían ser que de esas 10 muestras, 3 de ellas nos provean una solución. Y de esas 3 soluciones, elegimos, por ejemplo, la que tenga el camino más corto o la que tenga el camino más rápido. Los algoritmos basados en muestras no aseguran la completitud. Como están basados en la ley de los grandes números, cuando n tiende a infinito, llegamos a la solución. Entonces, para que sean completos, la cantidad de muestras tiene que tender al infinito. Y eso no sucede. Sin embargo, llegamos a un buen aproximado. Aquí tenemos, por ejemplo, el algoritmo, el mismo algoritmo, ¿sí? Con estas ramitas, tenemos el punto de inicio, el punto final, generamos estas muestras que están acá, que ya les voy a enseñar yo cómo se hace, y a partir de esas muestras generamos un camino que, fíjense, este camino es curvilíneo, y esto es porque ese camino sigue las restricciones cinemáticas que pudiera tener el robot. En los ejemplos de la derecha tenemos 45 iteraciones, 45 muestras, y esto es lo que se genera. No es, fíjense, muchas muestras. Por ejemplo, si quiero ir desde este punto donde está el mouse hasta este otro, no tengo ningún camino. Sin embargo, cuando llegamos a 390 muestras, ya tenemos alternativas para llegar. Y podemos también trabajar en 3D, combinar mapas potenciales, como el que tenemos acá, con estas muestras. Ya vamos a ver un poco cómo se va combinando toda esta información. Uno de los algoritmos basados en muestras, por defecto, y aquí este es lo último que les voy a mostrar hoy, es el Dijkstra. El Dijkstra, chicos, ustedes más o menos lo conocen, lo han trabajado en su momento. Entiendo, por favor, corríjanme, ¿ya lo vieron en estructura de datos y algoritmos? José, que siempre me respondes. Yo no he dado EDA, pero en redes de computadores 1 se ve este algoritmo. Ah, ya, perfecto.
para Bien, el ruteo ustedes, de información. ya, entonces ustedes ya están familiarizados con el algoritmo de Dijkstra. Miren, bueno, no les voy a mentir, estas animaciones que me encantan las saqué de Wikipedia, si no las hice yo. Lo que quiero mostrarles dos cosas. Primero, a la izquierda, ustedes tienen el algoritmo per se. A la derecha, lo que ustedes tienen, chicos, son muestras. El espacio de trabajo lo hemos dividido en nodos, que más adelante les voy a enseñar, que en realidad se llaman grillas. Cada uno de esos nodos representan un grafo. Tenemos costos asociados a la alcanzabilidad de cada uno de esos nodos. Por ejemplo, el algoritmo de la izquierda nos está mostrando que ir del nodo 1 al nodo 2 hay un costo 7. Del nodo 1 al nodo 6 hay un costo 14, del nodo 1 al nodo 9 al nodo 3 hay un costo 9, y así sucesivamente. Hay costos de alcanzabilidad de un nodo a otro. Los colores que ustedes ven acá representan esos costos. En particular, los colores negros o azul bien oscuro que está acá, representan costo infinito. Y esto es, el robot no tiene que acercarse a esta zona, no tiene que llegar al espacio prohibido. El algoritmo de Dijkstra lo que hace es, y ahora estoy viendo acá a la izquierda, a partir de los nodos que yo le doy y los costos que le doy de alcanzabilidad entre dos nodos cualesquiera, encuentro el costo de ir del nodo I cualquiera al nodo J cualquiera. Pero encuentro el menor costo entre todos los posibles caminos. Aquí, por ejemplo, este ejemplo me gusta. Del nodo 1 chequeo, al nodo 2 costo 7. Quiero llegar al nodo 5. Quedarme en el nodo 1 implica costo infinito. Eso hace que el algoritmo sí o sí salga del nodo 1. Llegar al nodo 3 cuesta 9, llegar al nodo 6 cuesta 14. Y vamos chequeando. Al nodo 2 cuesta 7, al nodo 3 cuesta 9, al nodo 6 cuesta 14. Inicialmente todos los costos son infinitos. Encontramos el de menor costo, el 2. Llegar al nodo 3 me va a costar, en este caso, 7 más 10, 17. Ojo. Llegar pero ir del nodo 1 al nodo 3 sale 9, e ir del nodo 1 al nodo 6 sale 14. Al final nos queda el menor costo posible, por ejemplo, el 9. Del nodo 1 al nodo 2 al nodo 3, la suma de costos es 11, pero ir del 1 al 6 cuesta 14, por lo tanto elige 1, 3, 6. Y así hasta llegar al nodo 5. Va viendo cuánto cuesta camino por camino y va eligiendo el costo menor. El algoritmo de Dijkstra, chicos, es completo. Y aquí hay una breve explicación para que ustedes repasen. Matías Márquez, ¿vos lo estudiaste al algoritmo de Dijkstra? Sí, Ah, sí. en otro ¿Y ramo. Matías? También. También, ya. Bueno, entonces están familiarizados con el algoritmo de Dijkstra. Aquí está para que ustedes lo repasen un poquitito, cómo funciona, cómo se asignan los valores. Inicialmente todos los costos son infinitos, cómo se van reemplazando a medida que vamos encontrando el camino más corto. Bueno, esto se lo dejo de repaso, chicos, para que lo vean, siendo que ya lo estudiaron, no tiene mucho sentido en realidad. Al final, fíjense, escoge el camino que quede más corto. Lo que quiero llegar con el algoritmo de Dijkstra es que este mapa que ustedes ven acá a la izquierda o a la derecha, fíjense, es lo que se conoce como un mapa grillado. Ese mapa grillado es porque está dividido en celdas. Cada centro de masa de esa celda se constituye como un grafo del algoritmo de Dijkstra. El costo es el costo de alcanzabilidad de las celdas que son adyacentes. Es decir, si yo estoy en esta celdita que está acá, voy a evaluar el costo hacia la derecha, el costo a la izquierda, el costo hacia arriba y el costo hacia abajo. Esa es la forma más trivial de funcionamiento. En algunos algoritmos podemos agregarle el costo diagonal, ¿sí? Pero el costo adyacente es suficiente. Entonces, sabiendo que tenemos, esto se transforma, fíjense, en un grafo de, no sé, aquí hay como 30, aquí a ver, o 20, 30, de 600, 20 por 30, 600 grafos, ¿sí? Entonces, implementamos nuestro algoritmo de Dijkstra con esos 600 grafos.
Y desde cualquier grafo encontramos cuál es el costo para llegar a cualquier otro grafo. ¿Mm? El algoritmo de Dijkstra funciona súper bien para este tipo de cosas y ustedes lo van a implementar en la guía 2. ¿Mm? Podemos también empezar a ocupar, y en este caso ya son celdas de ocupación con el algoritmo de Dijkstra. Aquí tenemos de nuevo la misma grilla. ¿Mm? Tenemos el obstáculo triangular, este obstáculo amorfo, digamos, y cuando lo grillamos nos queda algo como lo que está a la derecha, donde cada celdita tiene un costo asociado. El costo de llegar de esta celda hasta esta otra es, por ejemplo, la distancia. Tranquilamente el costo puede ser distancia. Lo mismo que habíamos visto para campos potenciales. Pero el costo asociado a lo que está en gris lo vamos a tener que poner infinito, porque es la zona en la cual no podemos entrar, o un costo muy, muy alto. Entonces encuentra cuál es entre el punto inicio y el punto objetivo, en este caso, el camino de menor distancia. Y podemos combinar celdas de ocupación con campos potenciales también, donde el costo, a donde generamos el camino, generamos las velocidades y permite hacer andar a nuestro vehículo. Y esto ya estamos hablando en el ejemplo que está abajo, en aplicar el Dijkstra a navegación de 3 dimensiones en este caso, donde el campo potencial se transforma justamente en el costo. Y este es otro ejemplito. Este es el campo potencial. Visto desde arriba nos queda esta cosa bien bonita, en donde el campo potencial se transforma en nuestro, como les dije, en los costos entre celdas de nuestro algoritmo de Dijkstra. Y podemos generar, por supuesto, caminos. El camino, claro, que vamos a encontrar, en el caso de campos potenciales, es el camino de menor energía. Mientras que en el otro podría ser el camino de menor fuerza. En el otro podría ser el camino más de menor distancia o equivalente. Ya chicos, yo voy a dejar acá, ya me pasé bastante de lo que les había prometido. Esto llegamos hasta el algoritmo de Dijkstra, y luego vamos a ver superficialmente el algoritmo de Dijkstra extendido, y vamos a pasar a los algoritmos per se basados en muestras, y esto es a RRT. Yo les voy a enseñar cómo funciona RRT. Una cosa, todo esto que estoy enseñando está en el libro de Planning Algorithms de Laval, el que les dije que podían descargar porque estaba libre. Los algoritmos, chicos, no es necesario, es bueno estudiarlos. No sé si es bueno programarlos, porque existen en MATLAB, existen scripts. Yo les mostré ahí en una de las PPT que para campos potenciales podrían utilizar el comando Quiver de MATLAB. Todo esto ya está programado. Lo único que tenemos que hacer nosotros es utilizar esa programación para nuestros propios desarrollos, siempre que no seamos tan quisquillosos, perdón por la expresión, con la programación hecha por otra persona. Eso sería hasta hoy. Entonces, para la próxima clase nos queda terminar con los algoritmos de Dijkstra y el algoritmo de RRT, más una que otra cosa sobre el algoritmo de path planning, y largamos con sensores. Dudas, chicos. El lunes 23 yo doy clases, ¿sí? Lo que no voy a dar clases es el miércoles 25. De feriado. No, todo bien, profe. Ya, insisto. Está Darío. Búsquenlo. Y le digo eso porque a Darío se le paga para ser ayudante. Búsquenlo, por favor. Búsquenme a mí para cualquier consulta de la guía 1, lo que necesiten. Estamos Darío, estoy yo. Podemos tener sesiones extra de Zoom para explicar algunos tópicos en particular. Así que aprovechen, chicos. Y si andan por universidad, váyanse al laboratorio, vean el hardware que tenemos ahí. Si no están en la región y quieren ver el hardware, me avisan que organizamos una sesión de Zoom y mostramos todo el hardware. De nuestra parte tienen la máxima predisposición a que esto funcione bien. Eso, señores. Perdón, dije señores, tal vez está... Vamos a ver si estamos todos. Está Loreto. Señores y señoritas. Lo que necesiten me avisan. Loreto, ¿está todo ok? Ya. Bueno, chicos. Ya, muchísimas gracias. Ahora sí te estoy viendo. Lo que pasa es que cuando hago las PPT, la presentación,
Me aparecen 1, 2, 3 nombres máximo, no me aparecen todos. Eso, chicos. Bueno, profe. Por favor, No se preocupe. no duden y me avisan. Nos estamos viendo entonces. Nos vemos. Chaucito. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao, chao.